Nombramos uno más y listo, ya no, después vamos, sigamos con la clase. Mercedes Morales, Morales Galvez, profe. sí. Mercedes, Ah, usted, ¿no es yo. cierto? Sí, Guadalupe. Guadalupe Mercedes. Sí. Perfecto. Bien. Yo creo que tengo aquí su PDF. A ver. este, Así para que lo compartamos. Mm. Ah, no, no, no. No es Mercedes. Es Magno. ¿Está Magno? Sí, profe. Ahí está. ¿Se ve ahí Magno o no? Sí, se ve su pantalla. Sí, Este es el sí. PDF. Este es de usted, ¿no es cierto? Se ve no se ve mi presentación, ¿no? A ver, ya la vamos a poner. Ya me tengo que hacer amigo de esto. Te hago más aprender. Ahí está Magno. Ahora, Ahora sí. perfecto, bien. Mire, salió sorteada usted, Carolina Belén, así que estamos para que vea que la queremos, así que no se asuste. ¿Sí? Bueno, Bien, perfecto. ¿De qué va a hablar ella? Ella va a hablar sobre todo de los diuréticos que son antagonistas de los receptores del antagonista de los cofactores, de los cotransportadores sodio, glucosa tipo 2. ¿Ah? ¿Sí? ¿Se anima o no? sí, que lo leo. ¿Sí? Tiene que leer, pues, si esa es Bueno, la idea. ¿Se lee ahí o no? sí, igual yo lo tengo también abierto aquí el mío, así que no Bueno, bueno, leo. como quiera, pero chicos, no era, o sea, esto no es un examen, sino quiero que ustedes, lo que ustedes han escrito, está seguro que ustedes lo han hecho. Entonces, por eso es la tarea es para que ustedes la hagan y sepan transmitir, ¿no? Bueno, lea por favor. Bueno, los fármacos inhibidores del SGLT2 son, bueno, fármacos que inhiben este cotransportador sodio-glucosa tipo 2 que se encuentra en el túbulo proximal renal. Disminuyen la reabsorción de glucosa y sodio, por lo tanto aumentan la glucosuria y la natriuresis. Bueno, estos se encuentran dentro del grupo de las glifosinas, donde están otros fármacos, y bueno, en este caso yo desarrollé el de la dapagliflozina. Em, Bueno, es de origen sintético, la estructura química es derivado del cearil glucósido, tiene un núcleo glucosídico, una unión carbono-carbono estable y un radical aromático lipofílico. Eso decía de la bibliografía que yo saqué del formulario terapéutico nacional y daba estas partes, digamos, químicas. Sí, sí, así es, sí, un glucosídico, sí. Bueno, es un antidiabético oral, inhibidor del CGLT2, grupo de las glifosinas. Indicaciones. Se utiliza principalmente, bueno, en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 para mejorar el control glucémico en pacientes que no logran el descenso de la glucemia con dieta, ejercicio u otros fármacos antidiabéticos. Tienen importancia en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y de la enfermedad renal crónica, incluso en pacientes sin diabetes, porque ha demostrado disminuir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, retardar el deterioro de la función renal y reducir el riesgo cardiovascular. Puede producir un descenso moderado de la presión arterial y del peso corporal debido a la pérdida urinaria de glucosa y agua. Perfecto.
La dosis, bueno, en los adultos es 10 miligramos vía oral una vez al día, que puede ir o no con los alimentos. En algunos pacientes puede iniciarse con dosis menores según la función renal o el riesgo de hipotensión y deshidratación. Y bueno, hay que controlar periódicamente la función renal antes y durante el tratamiento, ya que su eficacia disminuye cuando existe un deterioro renal importante. Porque como decía ahí más arriba, ayuda, digamos, a retardar el deterioro de la función renal. Entonces, si hay una función renal que ya está muy deteriorada, hay que usar, digamos, otras alternativas. Esto es como para retardarlo nada más. Y primero, y además, ¿sabe por qué? Por esto, mira dónde actúa en el túbulo proximal renal, el túbulo proximal, ¿me entiende? Donde es Bien. fundamental ahí la retención de glucosa, ¿sí? Esto está más cerca del glomérulo, por eso es que cuando se empieza a afectar más rápido es, ¿ah? Por eso hay que siempre chequear la función renal. Sigamos. Bien, bueno, la acción y el mecanismo de acción actúa inhibiendo de forma selectiva el cotransportador sodio-glucosa tipo 2, bueno, que se encuentra en el túbulo contorneado proximal de la nefrona, que normalmente este transportador es responsable de reabsorber glucosa filtrada por el riñón. Entonces, al inhibir este cotransportador, disminuye la reabsorción renal de la glucosa y el sodio, aumentando la eliminación por orina. Como consecuencia, se reduce la glucemia plasmática independientemente de la acción de la insulina. La eliminación urinaria de glucosa genera además una diuresis osmótica y natriuresis leve, lo que contribuye a disminuir la presión arterial y la sobrecarga de volumen. Por este motivo, bueno, es que decía que el fármaco es beneficioso tanto para lo cardiovascular y lo renal. También se ha observado que disminuye el remodelado cardíaco y enlentece la progresión de la enfermedad renal crónica. Bueno, lo que decíamos hace un rato, que Bien, se lo utiliza, digamos, al inicio de las enfermedades renales. bien. Em, la farmacocinética, bueno, presenta una buena absorción vía oral y una adecuada biodisponibilidad. Luego de su administración alcanza concentraciones plasmáticas máximas en aproximadamente 1 a 2 horas. Posee una elevada unión a proteínas plasmáticas y se metaboliza principalmente en el hígado mediante glucuronidación y sus metabolitos son inactivos. La vida media plasmática es aproximadamente de 12 horas, lo que permite su administración una vez al día, y la eliminación ocurre tanto por vía renal como fecal, predominando la eliminación urinaria de los metabolitos. Perfecto. Ahí vamos al efecto adverso. En sus efectos adversos, bueno, tenemos el aumento de la glucosa en la orina, que debido a esto pueden aparecer infecciones urinarias y genitales micóticas, especialmente candidiasis vulvovaginal y balanitis. Puede producir poliuria, aumento de la frecuencia urinaria, hipotensión arterial, mareos, deshidratación, más que nada en pacientes ancianos o en tratamiento concomitante con otros diuréticos. En algunos casos puede aparecer deterioro transitorio de la función renal al inicio del tratamiento. Otro efecto adverso que es poco frecuente pero grave es la cetoacidosis diabética euglucémica, en la cual el paciente va a presentar cetosis y acidosis metabólica con niveles de glucemia no demasiado elevados. Este cuadro, bueno, puede desencadenarse en situaciones de ayuno prolongado, infecciones graves, cirugía o disminución importante de la ingesta de hidratos de carbono. Con menor frecuencia, náusea, fatiga y pérdida excesiva de peso. Bien. ¿Y eso En- por qué cree usted que existe eso? Acetoacidosis diabética y sobre todo este el factor, que el paciente tiene una disminución importante de la ingesta de hidratos de carbono, ¿me entiende? O ayuno. Entonces, el mecanismo de reacción de este fármaco va a ser, o sea, encima tiene poca glucemia. Y encima esto libera la glucemia, hace que el paciente entre en una cetoacidosis. Por eso es que el paciente no tiene que hacer ningún tipo de trastorno en cuanto a la ingesta de azúcar, ¿no? Bien. Bueno, después tenemos las interacciones. Dice el uso concomitante con otros diuréticos puede potenciar la pérdida de líquidos y aumentar el riesgo de la hipotensión y la deshidratación. Cuando se administra junto con insulina o sulfonilureas, puede aumentar el riesgo de hipoglucemia, por lo que puede ser necesario ajustar la dosis de estos fármacos.
El consumo simultáneo con otro medicamento nefrotóxico requiere vigilancia de la función renal. Y bueno, el alcohol y situaciones de ayuno prolongado aumentan el riesgo de la cetoacidosis. Dice, ve, eso es lo que dice. O sea, acuérdense que este por sí es hipoglucemiante, porque impide la absorción de glucosa por eso. ¿Ah? Perfecto. Y bueno, en cuanto a las contraindicaciones, bueno, contraindicada en pacientes con insuficiencia renal severa, ya que disminuye notablemente la eficacia y aumenta el riesgo de los efectos adversos. No debe utilizarse en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 debido al mayor riesgo de la cetoacidosis diabética. También contraindicada en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad al fármaco, en caso de cetoacidosis diabética activa y en situaciones de deshidratación grave. Su uso no se recomienda durante el embarazo y la lactancia debido a la insuficiente evidencia de seguridad fetal. Perfecto. Y ahí Bien, termina. perfecto. Bien, bien, bien. Bien, bien, Carolina, perfecto. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? Sí, Ve que sí vale la pena hacer el diurético, hacer su trabajo para que después se buscan aquí. Bueno, los diuréticos que no vimos, que nosotros no vimos, lo que no vimos y que no sé si en clínica médica le han dicho este, que se va, que lo van a ver, o lo hicieron. ¿Vieron el uso de los diuréticos homóticos ustedes o no? Hola. ¿Cuál sería un ejemplo de un nombre de alguno de esos? El manitol, por ejemplo. No, doctor, no, no lo hemos visto. Bueno, hoy día vamos a desarrollar el diurético los diuréticos que no usan normalmente, pero que existen, ¿sí? Entonces, estos diuréticos homóticos son sustancias farmacológicamente inertes que actúan sobre todo por sus propiedades de presión osmótica. ¿Se acuerdan? Nosotros en la básica decíamos que era la presión osmótica, la presión oncótica, bueno. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos fármacos? Son polialcoholes, en el caso del mannitol, cuya función es ser hiperosmolares, ¿eh? Son hiperosmolares. Estos fármacos, el mannitol sobre todo, se administra por vía endovenosa. Cuando se lo administra por vía endovenosa, tiene su efecto, sobre todo diurético, porque directamente se filtra por el riñón y no sufre ningún tipo de proceso de absorción ni secreción tubular. Simplemente se filtra y cuando se filtra arrastra agua, porque es una sustancia hipermolar. ¿Sí? Y eso sirve, sobre todo, por ejemplo, ya vamos a ver enseguida, para disminución de edema cerebral, un edema post cirugía, por ejemplo. Entonces, el efecto de arrastre del manitol va a ser ese, ¿sí? El efecto de arrastre, ¿por qué? Porque es una sustancia hiperosmolar. Y cuando nosotros lo administramos por vía oral, va a ser el efecto también, el mismo efecto osmolar, que hace que salga agua a la luz intestinal y produce una acción de laxante o de purgante. ¿Sí? O sea que este manitol es un muy buen diurético. ¿Para qué? Para en algunas situaciones determinadas. Entonces, ¿qué hace? Hace retención de sodio, ¿no es cierto? Hace retención de agua fundamentalmente porque incrementa la osmolaridad intraluminal y eso hace que se libere mayor cantidad de agua. Y sobre todo actúa en algunas zonas muy permeables al agua, sobre todo el tubo contornado proximal y la asa de geles descendente. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Incrementa el flujo sanguíneo a nivel de la médula renal, disminuye la osmolaridad y produce una diuresis bastante importante. Ojo, no es un fármaco que nosotros le vamos a dar en cualquier situación. Sobre todo la situación que nosotros le vamos a dar es sobre todo en las indicaciones
que va a ser en el edema cerebral, en la hipertensión endocraneal, en el glaucoma. Esta es la indicación fundamental, en el edema, ¿sí? Es un fármaco que nosotros necesitamos, sobre todo, que lo vamos a utilizar. O sea, no es un fármaco que lo vamos a utilizar en forma cotidiana. Es un diurético que en alguna oportunidad nosotros en la guardia lo vamos a usar, ¿sí? Es mucho mejor que cualquier, que el osteacídico, que la furosemida, es mucho mejor que cualquiera de ellos, ¿eh? Entonces, hay que tener presente este tipo de diurético porque podemos echar a mano de él para que produzca una diuresis importante en algunos pacientes, ¿sí? Sirve como diurético y sirve como laxante también para poder actuar. ¿Ah? Eso no lo vimos, inclusive en el edema agudo de pulmón también se lo puede utilizar porque es importante la diuresis que produce, ¿sí? Entonces lo podemos utilizar también. Y después otro grupo de fármacos que nosotros le escuchamos hablar de los fármacos que eran de la anhidrasa carbónica, inhibidores de la anhidrasa carbónica. Entonces, los fármacos que actúan inhibiendo la anhidrasa carbónica también son importantes, quizás no tanto en cardiología como nosotros vimos, como aprendimos, ¿sí? este, sino en situaciones, la acetazolamida, que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica cumple un papel importante en el túbulo proximal, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? El túbulo contorneo proximal absorbe el 80 o el 80-90% de bicarbonato filtrado. Entonces, esto depende sobre todo de una enzima que se llama anhidrasa carbónica, que se ubica ahí en la nefrona. Entonces, esto al inhibir esta anhidrasa carbónica, no permite que se reabsorba el bicarbonato. Y al no permitir que no se, re- que no se reabsorba, se produce un aumento de bicarbonato y por lo tanto un aumento de la diuresis. La indicación de esto, eh, el efecto de esta inhibición de la anhidrasa carbónica provoca retención de bicarbonato de sodio en la luz. Entonces esto hace que se produzca una diuresis que tiene bicarbonato y que sea una diuresis alcalina, aumenta el pH. Quizás nosotros no lo usemos en cardiología, lo que acabamos de ver nosotros, sino tiene otro uso, sobre todo a nivel ocular. ¿Por qué? Porque puede servirnos, por ejemplo, en el caso de un glaucoma. O sea, es un diurético que en algún momento ustedes lo van a utilizar y quizás en algún paciente le vamos a utilizar este tipo de diurético. O también en el edema agudo, en el edema que se puede producir, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central. Entonces, eso también lo podemos utilizar, ¿sí? La acetoramida, sobre todo, se utiliza por vía oral, y tiene una activa secreción tubular, acetazolamida, así se llama, acetoramida. Y después viene la dorzolamida, que ya lo podemos utilizar por vía tópica, en forma de colirio, que también, o sea, ¿cuál es el sentido que ustedes aprendan esto? Que son diuréticos que tienen otro uso, ¿sí? Pero que también son diuréticos y cómo actúan, ¿eh? Tienen muchas nocividades, pero generalmente el uso el uso de estos fármacos es importante y lo que tenemos que tener presente que yo le decía recién que el pH urinario es alcalino y disminuye la solubilidad del fosfato de calcio. Y esto nos puede permitir que se formen cálculos renales insolubles. Entonces, esa es la única precaución que hay que tener cuando utilicemos estos fármacos. Otra indicación que tienen estos fármacos va a ser, sobre todo, en algunas situaciones, como una insuficiencia eh, eh,
las contraindicaciones va a ser en la insuficiencia hepática. ¿Por qué? Porque al alcalinizarse la orina se disminuye sobre todo la liberación de amonio. Acuérdense que en la insuficiencia hepática no se puede eliminar el amonio, entonces se puede exacerbar aún más y producir una encefalopatía hepática. También en los pacientes que con EPOC también porque hay una excesiva detención de dióxido de carbono, entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Esas serían las contraindicaciones. Y el uso, sobre todo el uso clínico que yo les decía recién, en el glaucoma, eso después cuando ustedes vean oftalmología lo van a ver, ¿ah? Pero que sepan que eh, eh, el paciente puede tener esto. Muchas veces, otro uso que va a tener esta la acetazolamida, que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica, se lo utiliza en el mal de montaña. ¿Qué es lo que pasa? Aparentemente, a nivel de cuando una persona va a la montaña, puede tener una hiperventilación, una alcalosis respiratoria compensadora. Pero aparte, los otoritos pueden tener aumento en las secreciones, sobre todo en el contenido. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos diuréticos? Sobre todo disminuyen el líquido que hay a nivel de los otoritos y de esa manera permiten que el paciente se mejore. ¿Ah? Entonces, eso también sería el uso, va a ser en el glaucoma y en el mal de montaña. ¿Ah? Estos quizás no son diuréticos que los vamos a usar siempre, pero que echemos a mano y que sepamos nosotros que existen. ¿Sí? Así que bueno, justo la veo a Lucía Blasco ahí que la tenía también para hablar, y bueno, pero ya no va a hablar porque ya pasamos. Así que bueno. Bueno, Bueno, profe. sobre todo los diuréticos que nosotros vamos a utilizar ahora cuando estamos viendo, ya empezaron a tener práctico en nefrología o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, todo esto fue un poco el repaso, eso que me decía la doctora que ha dado la clase hoy día, bueno, que la terapéutica fundamental de la insuficiencia renal crónica, si bien ustedes vieron que hay inmunosupresores, que hay corticoides, pero que también el manejo del diurético también es importante. Por eso es bueno que ustedes la tarea que yo le hice hacer es para que ustedes tengan el conocimiento de los diuréticos que existen y saber cuáles vamos a utilizar y en qué situación. ¿Sí? Entonces, el diurético en general hay que tener mucho cuidado, saber la potencia que tiene, saber que algunos son muy potentes, algunos son leves, y sobre todo siempre chequear la función renal y chequear sobre todo el tema de los electrolitos. ¿Sí? O sea, porque el paciente va a venir con síntomas y nosotros le tenemos que explicar por qué aparecen esos síntomas. ¿Ah? Así que bueno, la autoevaluación que hicimos hoy día fue esa, ¿sí? Que tuvo oportunidad de autoevaluar a Juana, a, a Toledo, entonces a cualquiera le puede tocar. Ya la próxima semana, para la gente que no presentó hay gente que debe la tarea, hay gente que debe algunos trabajos, así que ya lo vamos a mandar, que se recuperen. Igual que también hay gente que no pudo hacer la autoevaluación, entonces también ya, porque me contaron que tienen cirugía, ¿cuándo tienen parcial de cirugía? El parcial de cirugía la La semana que próxima viene. semana, La el semana que viene. martes. Bueno, en De una de martes esas, a en una viernes. en una de esas dejamos la recuperación, las autoevaluaciones para las vacaciones, ¿sí? Para que puedan rendir tranquilos. Bueno, ¿Ah? doctor, gracias. Bueno, Doc, Entonces, gracias. yo ya le voy a pasar, o sea, no hace falta que le pase la lista, sino lo que vamos a hacer es,
habilitar nuevamente las tareas para las personas que no, eso, quédense tranquilos ustedes, abóquense a quedar regular en las materias. Ahora, entonces eso vamos a tener tiempo para hacer. Y lo que yo necesito de alguna manera, que participen todos de las clases. O sea, somos 226 y en la clase somos 140. Es lo que yo les decía a ustedes, yo de alguna manera tengo que tener un mínimo de asistencia como para que lo podamos hacer. Lo felicito a todos los que están aquí, todos los que están aquí, yo lo tengo ya anotado porque tomamos la asistencia y los felicito a ustedes, y que sigamos así, no, pero vamos a ver que a los que no vinieron, de alguna manera tenemos que hacer una tarea. No vinieron porque no pueden, porque están en cirugía, ¿me entiendes? Pero bueno, pero todos están aquí, yo lo tengo puntuado a todo lo que tenemos. Pero bueno, y sobre todo que yo les digo que aprendan para ustedes, así que eso es importante. Así que yo creo que la otra semana ya va a ser la integración de nefrología y es importante que cuando hablen de tratamiento que ustedes sepan de qué están hablando, ¿sí? De qué tipo de diurético estamos hablando, todo. Así que bueno, que tengan una buena tarde, que les vaya bien en cirugía y que bueno, que traten de regularizar todo. Así que chao, hasta luego. Muchas gracias, Gracias, doctor. doctor.